pública, en el fondo, ¿no? Un debate que, por cierto, nosotros tenemos relativamente instalado desde hace más de una década, cuando la Corte comenzó progresivamente a pronunciarse en los asuntos sobre evaluación de proyectos ambientales, ¿no? Pero que también, creo yo, han sido manifestación de una cierta manera de comprender los deberes de cuidado. En este caso, la expresión cuidado la estoy utilizando como una expresión distinta a diligencia. La estoy utilizando en la idea que subyace a los razonamientos de la Corte de las obligaciones que tienen las organizaciones públicas de satisfacer ciertas condiciones de existencia vital de los ciudadanos, ¿no? Y en esos debates, en buena parte de ellos, son los municipios protagonistas por distintos tipos de razones. De hecho, no solo hay aspectos sustantivos en estos casos, sino que también hay aspectos procesales relevantes. Y si yo tuviera que resumir como los estándares con ese criterio de cuidado que la Corte ha utilizado en los últimos años, los ejemplos pueden abundar. Yo solo he revelado algunos que me parece que son descriptores de lo que estoy tratando de fundar. Es que este criterio la Corte lo ha utilizado para evaluar el rol del Estado, y en el caso de los municipios en particular, en situaciones de catástrofe o en situaciones de riesgo. Lo ha utilizado para resolver debates de consideración ambiental, ¿no? Y cuando me estoy refiriendo a debates de consideración ambiental, hay un amplio espectro, desde la evaluación ambiental de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental a variables que deben ser objeto de evaluación. Hay varios proyectos o debates urbanísticos que han terminado tocados por la discusión de este criterio, ¿no? Desde permisos de edificación, modalidades de evaluación de esos proyectos, hasta loteos, ¿no? Irregulares, ¿no? donde la Corte ha entrado mediante la variable ambiental a corregir una cuestión que es de otra naturaleza. El tercero tiene que ver con los elementos para decidir cuestiones cuando está en juego el derecho a la vida y a la integridad física. La Corte ha utilizado muchísimo este criterio desde, por ejemplo, tomas ilegales, ¿no? En que, por cierto, hay un grupo de pobladores que han tomado un determinado terreno, han estado ahí un tiempo y, bueno, el dueño quiere desalojarlo y la Corte ha dicho, sí, ok, hay una ocupación ilegal, pero la Corte toma el cuidado de ordenarle al Estado de dar solución a esas personas que están en condiciones sin vivienda. No estoy hablando de casos que estén en el área, estoy hablando de criterios jurisprudenciales que son de poco tiempo. Ha utilizado ese criterio, por ejemplo, para resolver los asuntos que están asociados a derecho a la vida, el acceso a medicamentos de alto costo en hipótesis distintas de aquellas que están cubiertos legalmente por la ley Rigarte-Soto. Y también, y yo creo que esto es un tema muy relevante, en este caso en particular es muy explícito, pero este es un tema muy recurrente en la jurisprudencia de la Corte, es que estamos en presencia de una administración del sistema de fuentes para el derecho público de mucha diversidad. O sea, esta es una señal que ya había dado el ministro Muñoz cuando asumió su presidencia, de hecho en una famosa entrevista, en Revista ¿Qué pasa?, pero que la Corte ha venido utilizando en su amplio espectro, ¿no? Es decir, lo que ha hecho es abrir el sistema de fuentes aplicable en derecho público. Esto pareciera ser obvio en situaciones como la doctrina que tiene la Corte en la segunda sala en particular sobre aplicación de tratados en materia de delitos de lesa humanidad, pero en caso de intervenciones públicas ha utilizado tratados, ha utilizado opiniones consultivas de organismos internacionales, ha utilizado estándares internacionales para resolver entonces u orientar decisiones locales. Y yo creo que aquí hay una reflexión un poco más profunda, ¿no? Pero que me parece relevante tenerla en consideración, y es que en los razonamientos de la Corte viene produciéndose un cambio y viene adentrándose en hipótesis de administración del sistema de fuentes. Y ahí no solo tratado, es lo que está sucediendo en torno a tratados que viene siendo utilizado de un modo muy diverso. En el caso del derecho de acceso a agua potable como derecho humano, yo diría que es la matriz del razonamiento de la Corte, ¿no? Entonces, pero no solo está presente acá, está en el caso de decisiones cuando se afectan a niños, niñas y adolescentes, está en el caso cuando se afectan a situaciones que pueden afectar a mujeres, etc. Este criterio, ojo,
está apareciendo también, no con tanta regularidad, pero está apareciendo en la jurisprudencia de la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, cuando la Contraloría ha resuelto si una base de licitación puede privilegiar o no empleo femenino y en consecuencia darle más puntaje a quien oferte con empleo femenino que a otro tipo de oferta que no discrimina por condicionación de género. Bueno, la Contraloría ha dicho que sí, y para eso ha ocupado estándares internacionales en el fondo. Entonces, el sistema de fuentes ahí está produciendo un impacto, no es para nada trivial, y en estos casos en particular, en la Suprema, eso es muy evidente. Esos son los razonamientos que están en torno a 27F, que son los casos de catástrofe. Son los casos que ustedes pueden encontrar en los problemas de riesgo, ¿no? El caso Calle Travesía, que está ahí, es un caso que la Corte decidió en 2017, donde está en juego el rol de la Municipalidad de Antofagasta. Y lo que en verdad es si le podía o no podía ordenar la demolición de una bandereta que a juicio de la municipalidad era ilegal. Y la Corte dice, momento, acá hay un tema de integridad. Esa es una zona de aluviones. Hay un área de riesgo que debía implementarse y no se ha hecho. Por lo tanto, las personas naturalmente tienen que tener esos muros para poder contenernos. La situación de Antofagasta ha sido especialmente problemática en la primera parte de los 90. Las personas jóvenes de esta sesión, por cierto, no se acordarán de eso, pero es una situación bien dramática que se da en los 90, ¿no? Es lo que subyace al debate del caso de Río Minas, un caso que estuvo presente en la Corte el año 2020. La Suprema es uno de los casos, en mi opinión, destacados de la tercera sala, donde es un caso de responsabilidad, donde está en juego la falta de consideración, aspectos de prevención, ¿no? La tesis central en esos casos que era un episodio pluviométrico bien excepcional, la tesis de la Corte ese no es tan excepcional, usted debiera adoptar medidas y bueno, no hizo limpieza de calle, eso produce anegamiento y por cierto una gran afectación de población e inmuebles en el fondo. Lo que quiero decir con esto es que los casos Nogales, Petorca y el pueblito de Las Varas están en un contexto de razonamiento jurídico mayor. O sea, quienes quieran mirar estos casos como una situación excepcional, están tomando una parte del movimiento cinematográfico de la Corte. En verdad, lo que viene sucediendo es que la Corte ha puesto énfasis en estos 4 elementos a los cuales yo he hecho mención al inicio. Es decir, por eso me he tomado un tiempo para explicar el contexto en el que está Nogales, Petorca, el pueblito de Las Varas. Nogales y Petorca son casos similares, pero que construyen una doctrina. Y si ustedes se detienen por un segundo, es una doctrina que la Corte definió. Tanto definió que lo hace el Nogales y luego lo repite en Petorca y el pueblito de Las Varas y lo transforma en un precedente para ella. Ya voy a hablar de los 3 casos en particular, pero quisiera recordar en qué contexto se da el primero. De hecho, es como el que permite definir esa doctrina, ¿no? Este es un recurso de protección en el cual un grupo de vecinos recurre contra la minera, que es Anglo American, ¿no? De hecho, las críticas de la comunidad son hacia Anglo American, sobre el consumo excesivo de agua, y a juicio de la comunidad entonces es la minera la que está provocando o está impidiendo el acceso a agua, ¿no? Los que están acá y han vivido la crisis hídrica saben que tenemos toda esta regulación de los camiones aljibe, toda esta regulación que está asociada al Ministerio del Interior, todo el financiamiento de los camiones aljibes por parte de las transferencias que se realizan de parte del Ministerio del Interior. Esto va a ser importante porque está presente en estos debates. La minera se defiende y dice, mire, yo en verdad incluso yo he tenido que reducir mis consumos de agua, buscar otros mecanismos de optimización, acredita esto ante la Corte, y la Corte le pide informe al municipio. El municipio no es recurrido. Y la Corte recibe el informe de la municipalidad y lo que hace es esencialmente darse cuenta que el municipio está reconociendo que tiene problemas con el abastecimiento, que es un problema que viene hace muchísimo rato, que tiene que ver con la disponibilidad del recurso hídrico,
Y entonces la Corte da vuelta al giro y dice, ok, pareciera que no tengo un caso contra Anglo American. Y la Suprema toma la decisión, dice que sí tengo un caso contra el municipio. Pero en verdad el municipio es una situación de puente, le impone la obligación a él, pero si uno mira en detalle la decisión de la Corte, le está imponiendo la obligación al Ministerio del Interior. De hecho, lo obliga a modificar un oficio, ¿no? Ese es al final del día, es un efecto dominó el que está haciendo. Pero ¿por qué es tan relevante? Y esta es la cuestión procesal, porque el municipio no ha recurrido, ¿no? Pero sí muestra el caso Nogales, muestra muy bien que la Corte es fiel al criterio que entiende que cuando está en riesgo la integridad o la vida de las personas, la acción de protección lo que hace es que le da un protagonismo a la decisión de ella. Entiende que el municipio está emplazado requiriendo el informe. Y entiende también que en rigor el sujeto responsable es el Ministerio del Interior, ¿no? Petorca es un caso que está construido sobre, que construye el Instituto de Derechos Humanos, lo construye como un caso de derechos humanos. Pero el caso se decide después, de hecho se decide en marzo con la doctrina Nogales ya vigente. Y claro, tiene otra connotación por el sujeto que recurre, por la persona que, pero la Corte replica la misma doctrina, ¿no? El derecho a acceso al agua es un derecho humano. El Estado tiene la obligación de proveer 100 litros diarios y además hay una obligación que tiene que cumplir el Ministerio del Interior. En el caso del pueblito de Las Varas, en verdad es un caso distinto. Juan Esteban lo dice bien. Esto va a decir un problema de acceso a una propiedad privada. Claro, pero lo que dicen las personas que están adentro es que, claro, como el dueño me impide que ingresen los camiones al aljibe, me impide tener acceso a agua. Y la Corte le dice, momento, yo ya dije que el derecho a acceso a agua es un derecho humano, que hay una garantía hacia el litro, y que el hecho que usted, aunque, porque hay un debate sobre de quién es la propiedad, si es, cómo está, cómo debe estar cubierta esa propiedad. Y la Corte dice, momento, aquí lo que importa es que esas personas que están adentro tengan acceso a agua. Y esto es extremadamente importante, porque es lo que cuando ustedes empiezan a cruzar otros factores, ¿no? Cuando la Corte dice, momento, cuando usted adeuda servicios básicos, en una comunidad usted no puede llegar a ir a cortarle el agua, ¿no? Entonces, para la Corte el factor de acceso al recurso hídrico para la sobrevivencia es clave. Pero, ¿qué hace la Corte para eso? Y yo les voy a mostrar. Ojo, ¿a qué se va? Bueno, se va al nivel de entidad y administra el sistema de fuentes. Se va al quinto de la Constitución para justificar luego todo el marco regulatorio que cita, ¿no? La Convención Interamericana, la Comisión Consulta, la opinión consultiva, los criterios de la OMS. Y entonces, a partir de los criterios de la OMS, construye los 100 litros, ¿no? ¿Cuál es la crítica que uno podría? Porque ahí saltaron todos y dijeron, no, pero esto es muy grave. La Corte, ¿bajo qué criterio está definiendo los 100 litros diarios? Es que la OMS, no, porque la OMS tiene un criterio orientador, momento. Y ahí hay una historia que se nos olvida en el fondo. El caso de los 100 litros, en rigor, fue resuelto por la Contraloría antes que por la Corte. Y lo resolvió en este dictamen que está ahí citado, el 31873, que es de septiembre del 2020, y donde hay debate precisamente que tiene que ver con los camiones aljibe. Ojo, esto es lo relevante, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante? Porque lo que hace la Contraloría es decir, ok, ahí el Estado ha definido una dotación mínima de agua potable. Y eso el 100 litros tiene. Y claro, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en la regulación reglamentaria para camiones aljibe. Claro, una regulación que entró en rigor, que se termina por publicar en el 2018, ¿no? Este es un reglamento que se demoró un rato en salir. Y que claro que cuando se refiere a cantidad y calidad, están los 100 litros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto en el fondo, no? Había un estándar en el derecho nacional para recurrir a eso, ¿no? Pero la Corte no hizo eso. De hecho, cuando ustedes ven, ahí tienen, este es el estándar que está en Petorca, las dos primeras láminas de su mano izquierda,
son los razonamientos de la Corte, son mucho más extensos, ustedes los tienen ahí por disponible, y el último de su mano derecha es el estándar que está en el pueblito de las varas. Pero la Corte abre los fuegos, y ya con esto voy a ir cerrando para que luego conversemos sobre esto. La Corte abre los fuegos, fíjense, en el sistema de fuentes, ahí abre los fuegos. Y la decisión que toma es decir, ojo, aquí lo que hay es que yo tengo que hablar en clave de derechos humanos. Y para hablar en clave de derechos humanos, yo tengo que ir al quinto y al quinto inciso segundo. Y eso le da el fundamento a la Corte para involucrarse. Y dice, ok, por lo tanto, yo puedo citar, ¿no?, el sistema interamericano, puedo citar la OMS, puedo citar opiniones consultivas, y eso es lo que finalmente dice, ahí mire, esos 100 litros son fundamentales. Hay un derecho, fíjense, es lo que dice, está en juego la dignidad, y por eso dice, tiene el derecho humano de acceso al agua en condiciones de igualdad y no discriminación. Que eso tiene como correlato, y eso es lo relevante, una obligación estatal, que se logra a través de ¿quién? Del municipio. Pero ojo, la Corte tiene claridad de que el municipio es en rigor el operador de la última milla de esto, porque esencialmente esto depende del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque si ustedes se detienen por un segundo, el razonamiento que está detrás de esto es la gestión finalmente de una catástrofe, que es la sequía. Y en ese ámbito, ¿dónde está el razonamiento de discusión en el fondo, ¿no? Y por eso vuelve la Corte a decir, yo lo que estoy aplicando acá es el derecho internacional de los derechos humanos. Claro, el derecho interno también tenía un mecanismo para haber sido abordado en ese estándar, ¿no? O sea, el estándar que tiene, al cual hace mención la Contraloría en su dictamen de septiembre del 2020, en rigor es un estándar sanitario. No estaba tan lejos la Corte en los 100 litros. No, ese es un estándar sanitario. Pero lo relevante es cómo razona la Corte. Esto es muy recurrente, muy habitual en la manera de abordar conflictos donde está en juego la vitalidad de una comunidad, donde está en juego el riesgo en una comunidad. Quien termina por reconocer, bueno, entonces hay una discusión legítima, y este es el impacto del debate constituyente, ¿no?, sobre el derecho al agua como derecho fundamental, es la Corte. Y que lo cierra con el pueblito de las varas, ¿por qué? Porque siendo una discusión distinta, aquí hay un impedimento, y lo que dice es, ojo, en el pueblito de las varas, ningún ser humano, ¿no?, ningún ser humano puede ser impedido o puede vivir sin agua. Y eso es brutal, en el fondo, ¿no? Porque lo que demuestra, por eso comencé explicando cómo la Corte ha ido madurando estos criterios, porque lo que demuestra estos casos es que estamos en una etapa de cierre del razonamiento de la Corte en situaciones de vitalidad. Claro, el tema es que para los municipios, este es un razonamiento de impacto directo. Y es de impacto directo porque una cantidad muy relevante de prestaciones públicas están ahí. De hecho, en el caso del pueblito de las varas, es un conflicto entre privados, pero si ustedes ven la parte resolutiva, ¿a quién manda notificar la Corte? A la municipalidad de Los Barnechea, pues. De hecho, le dice, ojo, usted preocúpese de esto. ¿Por qué? Porque la Corte entiende que ahí donde hay un derecho, el derecho de una persona no puede vivir sin agua, hay un deber correlativo ¿de quién? Del Estado. Esa es la doctrina que está detrás de Nogales, esa es la doctrina que está detrás del caso de Petorca, ¿no? Y claro, en 3 meses, en el primer trimestre del año, la Corte cierra con un criterio muy consistente, pero por cierto que tiene un impacto que es brutal. La Corte le volvió a decir, en el caso Petorca, a Interior, modifique su oficio. Yo entiendo que el oficio todavía sigue igual. Y eso tiene, por cierto, va a seguir manteniendo esta presión. Estamos hablando de zonas que están en una hipótesis de crisis hídrica. O sea, este es un tema que es lo otro relevante. La Corte está razonando los temas de sequía y crisis hídrica como catástrofes. Eso en términos prospectivos, ¿no? En términos prospectivos. Si nosotros quisiéramos ir hacia adelante, que si quisiera salir de la contingencia de casos,
Bueno, tiene un efecto que no es menor. El primero tiene que ver con los municipios tienen un rol insustituible ahí. O sea, Nogales demuestra que aunque esté informe, usted es responsable. O sea, usted tiene una obligación que cumplir. Segundo, que en consecuencia, estos casos le dan un rol muy significativo cuando usted tiene un problema de riesgo de catástrofe. Y eso tiene un impacto en los debates de cambio climático. Porque no solo tiene que ver con derecho a acceso al agua potable, como un derecho humano. Y por lo tanto, todo el impacto que tiene sobre la discusión constitucional de derecho al agua, acceso al agua. Sino que en segundo lugar tiene un impacto en cómo gestionamos en el largo plazo situaciones de crisis que están dadas por estas características. Ya no solo el terremoto, ya no solo la zona de inundación, es que hay zonas que no van a tener condiciones de vitalidad. Ese es el mensaje de las varas. Y eso tiene un impacto, por cierto, claro, bueno, no para nada trivial. Hoy la Corte está mirando ese futuro, y ese futuro se discute hoy día en un proyecto de ley que está en el Congreso que se llama el proyecto de ley de cambio climático. La discusión entonces no es trivial. O sea, cuando uno pone en perspectiva este razonamiento de la Corte, cuando uno pone en perspectiva por qué la Corte llegó hasta acá, por eso hice esa primera explicación al inicio, estos no son razonamientos aislados. Hay una evaluación del concepto de riesgo catástrofe, hay una evaluación del rol del Estado que tiene que cumplir en esos contextos, y hay una decisión de abrir el sistema de fuentes que le permite fundar sus decisiones, ¿no? Eso, en breve, es lo que yo podría exponer, tratando de ajustarme al tiempo inicial para abrir la conversación. Eso. Gracias, profesor. Tenemos ya algunas preguntas acá. Más que nada observaciones. ¿Tienes ahí alguna, Juan Esteban? Bueno, sin perjuicio de eso, pueden ya levantar su micrófono y tomar la palabra. Acá nos pregunta Constanza Espinosa, ¿qué facultades tiene una municipalidad para obtener el agua para satisfacer los 100 litros en manos privadas? Ya, pero es que el problema no es de quién es el agua. Esos son los razonamientos de la Corte. Y que yo creo que es bien importante como abordarlo, ¿no? El problema no es de quién es el agua. Eso es una de las cosas más importantes de estos casos, ¿no? El tema es cómo esas personas tienen derecho a acceder a agua a 100 litros diarios. Disculpen, 100 litros diarios, ¿no? Sí. Es, para que ustedes se hagan una dimensión, en una ducha corta. ¿Sí? Estamos, o sea, no estamos hablando de 100 litros diarios, tienen que ver con condiciones de vitalidad muy relevantes. Entonces, el problema, la Corte da vuelta a la discusión. Dice, es indiferente de quién es la propiedad del agua. Aquí hay una obligación de quién, del Estado. ¿Dónde va el Estado a comprar esa agua? ¿Cómo satisface? Y viene la discusión, por eso el camión aljibe es una cuestión relevante. En el segundo caso, en Petorca, de hecho, la Corte un poquito más incisiva, manda a comprar camiones. Entonces, claro, esto genera ciertas tensiones, por cierto, ¿no? Las tensiones naturales que genera esto son todos los... es un típico tema descrito en la literatura, cuando los jueces comienzan a decidir asuntos de mucha relevancia en la política pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a generar, que claro, es un caso simbólicamente muy importante, pero va generando situaciones muy asimétricas, porque el que puede acceder a esos 100 litros es el que judicializa, ¿no? ¿No? Entonces, la idea de justiciabilidad inicial, que tiene una consecuencia, tiene un impacto en la medida que el Estado no se hace cargo del estándar más global. Por eso la Corte le advierte una, le advierte dos, le advierte tres. Y no sería extrañar que nosotros siguiéramos teniendo esta discusión más adelante en la medida que existan comunidades que sigan recurriendo. Por eso la Corte pone se fija en el rol del Ministerio del Interior, en el financiamiento de los camiones aljibe y en el oficio de ese ministerio para las transferencias, ¿no?
Profesor, sobre la constitucionalidad de la accesibilidad de la agua como derecho humano que hoy día no está asegurado en la Constitución, ¿usted lo consagraría o simplemente lo haría ratificando los tratados internacionales? Ahora, en opinión de la Corte, ese derecho ya existe. De hecho, estos 3 casos lo que demuestran es que para la Corte ese derecho ya existe, por aplicación del derecho internacional, de los derechos humanos. Por eso por eso yo he sido tan insistente, ojo, y he sido insistente en otros foros de algunas cosas que yo estaba escribiendo, ¿no? Ojo que la Corte cuando abre el sistema de fuente, empieza a administrar más que el derecho interno, y eso, por cierto, tiene a muchos con mucha preocupación en el fondo, ¿no? Es la manera en que está la Corte fundando estos casos. ¿Es un antecedente estos 3 casos para la discusión constituyente? No cabe ninguna duda. No. El agua hoy día está mirada como un bien sujeto a apropiabilidad. El problema no es la propiedad, no. El problema, mírelo desde otra perspectiva, mírelo de la perspectiva de la sobrevivencia. Eso es el derecho a la integridad, ¿no? Esta expresión que utiliza la Corte en el caso del pueblo de las Maras, ¿no? Lo dice así, lo dice que este impedimento, es decir, no poder acceder constituye un acto contra el derecho a la vida de quienes recurren atendiendo a que, como se ha dicho, ningún ser humano puede vivir sin agua. Y entonces, claro, es una decisión en base a derechos, no en base a propiedad. Ahí la discusión no es un tema de propiedad. Y como dice la Corte, los otros 2 casos previos, ¿no? Que es Nogales y Petorca, la Corte dice, mire, si está ese derecho, ese es el razonamiento de la Corte, hay un deber correlativo del Estado de garantizarlo. Y a mí me parece que hay es de una potencia y es consistente, eso es lo otro, ¿no? Estos no son casos aislados, hay consistencia en poco tiempo. Ojo con eso. Y esto es muy particular en la Suprema. En la Suprema nuestra, cuando eso pasa, viene una seguidilla de casos y queda instalado. Es lo que pasó, por ejemplo, con medicamentos de alto costo. Fue la manera en cómo se instaló esa jurisprudencia que está vigente hasta el día de hoy. Quiero decir. La Corte ha ido modelando algunas cosas, pero más o menos una jurisprudencia que ha venido consagrándose en esos términos. Yo tenía una consulta, comentario, profesor, respecto justamente del fallo referido al pueblito Las Varas. Sí. Uno ve de todas maneras en la sentencia que se refiere tangencialmente a un tema de propiedad, más que nada señalando que que habría un juicio civil, ¿cierto?, donde se está discutiendo el dominio del terreno. Y lo que yo pensaba, y lo que eché de menos en el fallo, me acordaba de mis clases de constitucional y de la función social de la propiedad. Recuerdo que una de las limitaciones justamente tenía que ver con la salubridad pública. Entonces, ¿no podría ir por ahí también algún argumento o quizás también con miras a la nueva constitución, definir mejor, establecer criterios de en qué consistiría esta función social? Porque me da la impresión que era una manera de salir también ahí en el caso del pueblito Las Varas, que en virtud de la función social y para no dañar la salubridad pública, tenían ellos que restringirse. No lo dijo así, pero por lo menos se refirió tangencialmente al problema de la propiedad. No sé qué le parece o qué opina usted. Es un argumento, lo que pasa es que y eso es lo importante de ver el razonamiento de la Corte, no en un caso, sino que en un número de casos, en el fondo, ¿no? La Corte no está echando mano a la función social de la propiedad. La Corte está echando mano en el último tiempo esencialmente a 2 o 3 artículos, o 2 o 3 garantías en los casos relevantes. Lo está haciendo en igualdad todos los casos de motivación del acto administrativo en que la Corte acoge están atravesados por un derecho, el 19 número 2. Entonces, cuando ustedes se detienen, miren todos esos casos donde la Corte razona en temas de motivación, y entonces cita el artículo 11 y el 41 de la Ley de Procedimiento, en los recursos de protección, ¿dónde cae al final? Caen en igualdad. Entonces dice, y estas personas entonces
han tenido un trato distinto al que deberían tener otros. Pero ustedes comprenderán que esa es una justificación para utilizar el recurso de protección, que les quiero decir que en ocasiones la Corte se olvida de cerrar con cuál es el derecho que está garantizando, pero bueno, ya ese es otro problema. Lo segundo que está haciendo es utilizar derecho a la vida e integridad. Eso es lo segundo que está haciendo. Y eso lo hace en estos casos donde hay condiciones de vitalidad, en el fondo, ¿no? Que son los casos de acceso a medicamentos, que son los accesos a agua. O sea, entonces la Corte evita, por esa vía, entrar en la discusión de propiedad. Fíjese lo que hace estos días la Corte, que un poco sigue con este razonamiento, ¿no? Un caso que alguien podría denominar doméstico, pero que es bien relevante, que es una madre con sus hijos que no puede acceder al lugar de su vivienda, donde vivía, con una persona con la cual tenía una relación de pareja de convivencia. Relación que se rompió, que no existía. Entonces, el dueño, esto por cierto, tiene que ver con, además, en un lugar donde se arriendan por pieza, ¿no? Estamos hablando de una condición de precariedad. El dueño dice, usted no puede ingresar porque usted ya no vive acá. ¿Por qué? Porque el arrendador, ¿no? El vínculo entre arrendador y arrendatario está dado entre otros dos sujetos distintos a ella, en el fondo. Yo, su expareja. Pero ¿qué es lo que tenía ella con sus hijos? Bueno, estaba inscrita en el registro social de hogares. ¿Cuál dirección? Esa. ¿Qué hace ella? Recurre a protección. Por cierto, la Corte de Apelaciones rechaza, la Suprema dice, momento. Aquí, ¿qué debe primar? Bueno, lo que debe primar es el derecho a la integridad de ella y de sus hijos. ¿Cuál es el domicilio? Bueno, el domicilio es el que está inscrito en el registro de hogares. Es cierto que no tiene un vínculo contractual con el dueño, pero bueno, ¿sabe qué? Aquí prima el derecho a la integridad. No sé si me explico en el fondo, ¿no? ¿Pasó por función social? No, nada. Una manera interesante, ojo, la Corte termina esa sentencia que de hace pocas semanas atrás, diciendo, ojo, los tribunales también tienen un rol con la familia. Y en rigor, si ustedes se detienen por un momento, no está preocupada de la familia como un lugar nuclear donde hay un vínculo de afectividad. Está preocupada del techo de esa mujer con sus hijos. Que pasa por encima del contrato de arriendo y que pasa por encima del vínculo afectivo, por cierto, porque no existe. Además, la Corte dice que no existe. A mí me parece que ahí la Corte está mostrando criterios de razonamiento. Ojo, hay un mundo de juristas que esto, por cierto, los vuelve locos, porque en el fondo es la manifestación, dirían, del activismo, ¿no? Bueno, pero alguien diría, bueno, pero esa es la acción de protección en su mayor expresión. Lo que pasa es que, y aquí estamos en un foro donde tenemos el rol municipal es clave, es que lo que pasa es que el contencioso administrativo se está yendo ahí, en el fondo. Entonces, cuando usted razona un problema de legalidad bajo criterios de derechos fundamentales, por cierto, en la disputa gana la discusión de derechos fundamentales. Y esa sensibilidad en la tercera sala es muy evidente. O sea, tan evidente que en Nogales, fíjese el impacto que tiene, el punto de vista procesal es brutal. Nogales. No los quiero asustar, pero si hay un recurso de protección en los cuales ustedes no son parte, ojo, se les pide un informe. Ese es el mensaje de Nogales. O sea, ustedes tienen, o sea, la administración tiene, el municipio tiene deberes permanentes, en el fondo, ¿no? Entonces, no es solo el derecho humano de acceso al agua. Hay algo más. Lo que está pasando ahí es algo más. Y por eso yo comencé, ojo, la Corte está razonando bajo un criterio de roles de cuidado, que no es diligencia, sino que de protección del Estado hacia los ciudadanos. El ejemplo de la madre con sus hijos es otro estándar que está en el mismo sentido, creo yo. Profesor, tenemos una pregunta acá de Sergio Hidalgo. Dice, siendo el último responsable el Estado y su deber de garantizar el derecho al agua, ¿cómo municipio podemos exigir al Ministerio del Interior o Gobierno regional proporcionar los medios, camiones aljibe, para cumplir con ello? Bueno, hay un caso, el gran desafío lo tiene Petorca, ¿no? Porque el caso termina del siguiente modo, de nuevo, si ustedes... entiendo que los asistentes tienen acceso al fallo, ¿no? A los fallos, ¿sí? ¿Sí? Bien.
En el caso Petorca, si ustedes lo ven, ojo, estamos hablando de fallos unánimes también, ¿ah? Dato que no es menor. Estos casos son relevantes, Petorca además viene redactado por la ministra Rabanal, y entonces la ministra Rabanal viene llegando a la... O sea, hay muchos mensajes ahí, ¿no? Fíjese que en ese caso en particular, que lo mismo lo que hace Nogales en el caso de Petorca, es que acoge en función del derecho internacional del derecho humano, pero fíjese lo que termina la Corte diciendo. Específicamente deberán recabar, ¿no? O sea, esta sería la obligación del municipio, ¿no? De la Subsecretaría del Interior, la modificación a la brevedad del ordinario 18087, que ya se lo había mandado a modificar antes, y la de transferir, este es el mandato de la Corte, recursos con cargo al presupuesto de dicha repartición pública para atender a situaciones de emergencia y al pago de gastos extraordinarios relativos a la compra de los camiones aljibe, destinados al abastecimiento de agua potable de sectores de la provincia de Petorca. Entonces, claro, el debate es muy brutal en el fondo. Y por eso yo digo, ojo, el municipio en estos casos es considerado, lo voy a decir como de este modo, que puede ser algo que podría estar trivializando. Es como la última milla del funcionamiento estatal. Entonces, pero claro, no es, fíjense, la Corte toma el cuidado de no trasladarlo a presupuesto municipal, sino que trasladarlo al presupuesto del gobierno central. Entiende que el municipio cumple un rol ahí, pero entiende también que esa obligación es del gobierno central. Eso. Hay otro comentario acá en la misma línea que dice, de lo que se expone aparece que la Corte Suprema aplica los derechos económicos y sociales y que constituye una limitación de la soberanía por mandato del artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Esto lo escribe Héctor Sepúlveda. A ver, en verdad lo que la Corte está haciendo, y lo está haciendo hace un rato, es utilizar el quinto inciso segundo para traer el derecho internacional. Y particularmente los tratados en materia de derechos humanos. Sin calificar qué tipo de derecho está haciendo. Bajo eso es bien relevante. Pero sí está haciendo algo y es reconociendo derechos sociales y económicos en esta vuelta. Hay un par de casos interesantes, que tienen de tener 2 o 3 años ya, a propósito de las tomas, ¿no? En el mismo sentido. Sí, es un acto irregular, ¿no? Pero son personas sin vivienda. Entonces, claro, hay que buscar una manera de erradicarlos, pero le envía al Estado y le dice, oiga, ojo, estas personas sí tienen que salir de ahí, pero usted tiene que preocuparse que se trasladen a un lugar seguro. Entonces, sí, yo creo que la Corte lo que está haciendo es que se está anticipando desde hace algunos años, no de ahora, de algunos años, a algunos de los debates públicos más relevantes que nosotros podemos tener o que debiéramos tener en el contexto de lo que viene de la discusión constituyente, ¿no? La Corte abre, por eso yo advertí, ojo, la Corte viene abriendo hace un rato el sistema de fuentes. Los especialistas podrán criticarlo, de hecho hay algunos que podrán decir la Corte lo que hace es tratar todo el sistema de tratados internacionales y el derecho internacional como si fuera homogéneo, ¿no? Es una crítica académicamente correcta, ¿no? Pero bueno, la Corte lo utiliza como un medio de justificación. Ese es el escenario en que estamos hoy día. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy haciendo simplemente la descripción del razonamiento judicial y que no es un caso anecdótico, es un mecanismo regular. Profesor, ¿cómo cree usted que impacta esta decisión de apertura de las fuentes del derecho en base al artículo 5 de la Constitución Política de la República, el actuar de los órganos administrativos en relación al principio de derecho público de que solo puede hacerse lo expresamente permitido? ¿Cómo conciliar la legalidad estricta propia del derecho público con esta apertura del sistema de fuentes que parece ser extremadamente amplia? Ya, el ejemplo es interesante la pregunta porque alguien podría decir, ya, ok, voy a aplicar tratados, ¿no? Estoy hablando en la operación cotidiana de la administración. Y entonces un buen día el director jurídico de la municipalidad dice, voy en verdad para justificar el gasto citar un tratado internacional. ¿Cómo le va a ir con la Contraloría? Le va a ir mal. La Contraloría va a decir, oiga, pero ¿a título de qué? ¿Cuál es la justificación del gasto? Entonces va a tener con un juicio de cuenta. Ese es lo que está detrás
de los casos de financiamiento de medicamentos de alto costo fuera de la ley Ricarte-Soto. Son niños, niñas regularmente que están en edad son muy pequeños, que tienen una enfermedad degenerativa, más o menos así se asimilan los casos, cuyo medicamento es muy caro, está fuera de la ley Ricarte-Soto, su especialista lo recomienda, y Salud le dice, no, sabe que no está en la ley, no puedo gastar plata en algo y no está ahí. ¿Es razonable la respuesta de la administración en ese caso? Es evidente que sí. ¿Algún abogado de la administración le va a recomendar a ese gestor público que gaste plata ahí en ese medicamento? La respuesta es no, porque no tengo cobertura del gasto. Entonces, ¿qué hace la persona? ¿Qué hace esa familia? Se va de protección. Y eso es lo interesante de esta discusión. Porque la Corte lo que dice esencialmente es decir, ¿sabe qué? Sí, la plata es importante. Esto lo ha dicho así más o menos. La plata es importante, pero cuando está en juego el derecho a la vida y la integridad, lo que importa es el derecho. El factor económico siempre es importante, pero acá, en este conflicto, debe primar el derecho a la vida o a la integridad. Y entonces, ¿quién ordena el financiamiento del medicamento? La Corte. ¿La Corte está condicionada al principio de legalidad del gasto? No. ¿Puede ir la Contraloría a hacerle juicio de cuenta? No. ¿Por qué? Bueno, porque es un órgano jurisdiccional que resuelve esta controversia y su rol fundamental es de tutela de derechos. Cuando salen estos fallos, ¿cuál es la crítica que se le formula a la Corte? Oiga, usted está definiendo política pública, la Corte se hace cargo de eso, dice, ojo, yo no estoy diciendo cómo se distribuyen los fondos públicos en general, eso lo sigue definiendo usted. Yo solo estoy definiendo para este caso concreto si procede o no el financiamiento de medicamentos. Y la respuesta que le dan a la Corte es, oiga, ¿usted está disponiendo el patrimonio público? Yo no tengo la mina acá, pero la suelo mostrar en mis clases en esta parte a propósito de control judicial, ¿no? Y el ministro Muñoz aparece en una explicación en el Mercurio y dice, mire, si es más importante el presupuesto público, entonces que deroguen el derecho a la vida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, en el fondo? ¿No? Está dicho por él, esto es casi como en comillados, ¿no? El sistema de fuentes está teniendo en el razonamiento judicial para el derecho administrativo un impacto más allá del que estamos dimensionando. O sea, cuando ustedes miran estos casos, sí podría haber ido a mirar los 100 litros diarios a la regla de la Contraloría, que la regla que utilizó la Contraloría antes, sí, pero en verdad se fue a la OMS, se fue al sistema interamericano, fue a ese lugar donde se siente más cómodo razonando este tipo de temas. Y sí, tenemos un desafío ahí. Lo que pasa es que yo no le recomendaría a ningún alcalde justificar su gasto en materia de tratados internacionales. ¿No? Puede utilizar esa regla para establecer criterios de discriminación no en unas bases de licitación. Bueno, pero sí un caso que ha terminado aceptando la Contraloría. Y para eso le han preguntado a la Contraloría primero. Entonces, claro, hay que tener... ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? Y lo único que quiero decir es que no tenemos una manera uniforme de estar comprendiendo esa situación. Yo solo estoy hablando... estoy describiendo lo que está pasando en la jurisprudencia de la Corte y estos casos son muy útiles para mostrar esa consistencia, ¿no? Okay. Profesor, otra pregunta de Catherine Burgos. Dice, el fallo se refiere a una obligación que recae en el municipio, pero ¿qué pasa con los organismos que deben velar por el cuidado del agua, su distribución y garantía? Me refiero a la Dirección General de Aguas y el MOP. Ejecución de obras para que el agua llegue a todos. Ya. La Corte le diría, pero esa es la política pública. Eso es lo que tienen que hacer, pero los jueces no le pueden andar diciendo cuál es la política pública correcta. Entonces, lo que yo tengo que hacer, esto es bien importante, lo que al juez le corresponde resolver si en ese caso concreto, quien dice reclamar la afectación de un derecho, genuinamente está siendo afectado o no. Si lo afecta, hay una medida de tutela. Bueno, pero hay un problema de política pública, sí, pero el juez no lo puede resolver. Y yo prefiero que el juez no lo resuelva, obviamente, porque el juez el juez administra un foro relativamente limitado con un set de herramientas que tienen mecanismos acotados. El ejemplo más clásico, que yo creo que es muy relevante en esto, ¿no? Es ISAPRE. Nosotros tenemos congestionados a la Corte a un nivel que es una locura. Yo creo que este año es probable, o sea, el 2020 fue un año brutal, pero el número de ingresos a la Corte
sin ISAPRE, para que ustedes se hagan una idea, la Corte debe tener más o menos 12.000, 13.000 casos, puede llegar hasta 15.000. Con ISAPRE puede llegar a 100.000, 120.000. Eso es irracional. Los contribuyentes están subsidiando ISAPRE. Y son todos casos, la mayoría en que la Corte actúa a favor del afiliado, a propósito de modificación unilateral. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo la ISAPRE no se... Bueno, pero no son muy simples en el fondo. Porque la solución de ese problema es un problema de política pública. Lo que hace, esto es un súper buen ejemplo para decir que cuando la política pública no toma la decisión, el costo lo paga el sistema judicial en el fondo. Entonces los jueces dicen, oiga, yo tengo deber inexcusabilidad. El problema es que además mi sentencia solo beneficia a Pedro Sancho Diego, que recurre por su modificación de planes. Ese es el problema que puede tener el derecho a acceso al agua, ¿no? Que claro, es una declaración que nos puede servir mucho para el debate público, que nos puede servir mucho a los profesores para enseñar los límites del control judicial o la expansión de ella, pero que deja pendiente toda la discusión de política pública. Y es que el que no recurre no tiene agua en una situación. Esa es la situación dramática de esto, ¿no? Porque en este caso, es que el municipio le vaya a reclamar al Ministerio del Interior, ¿no? Y bueno, ahí vendrá la estrategia de litigio de interés público que probablemente se van a ir desarrollando en ese sentido. Claro, lo que pasa es que las estrategias de litigio de interés público toman su tiempo, toman años, y mientras tanto sigue teniendo comunidades sin acceso a agua para situaciones de vitalidad elemental, en el fondo, ¿no? Y ese es como un gran dilema, ¿no? O sea, ahí hay como un dilema de cierre, ¿no? De creer que el derecho público se satisface correctamente con una sentencia que acoge, ¿no? Ese es el inicio de un camino que probablemente es extremadamente extenso. Los temas más importantes del derecho público pasan, y del derecho administrativo en particular, pasan dentro de la administración y no en los tribunales. Han insistido aquí con una pregunta, Constanza. Dice, hola, mi pregunta es, ¿cómo conciliar la necesidad de los derechos de agua para los habitantes de loteos irregulares versus la factibilidad de aguas de las APR? Pues es fácil vender loteos irregulares y exigir agua a la APR y que estos no la den. Y así con esta lógica podría llegar a que el municipio deba suplir esta necesidad, supliendo así los que venden loteos irregulares. Esta pregunta la hace Rodrigo de Placilla. El problema del loteo irregular es un problema de agua. Esa es como la última, podría ser la última consecuencia. El problema del loteo irregular, hay un par de fallos de la Suprema ya, que ha cuestionado el rol del municipio al tolerar loteos irregulares. Y de hecho, la manera en que ha resuelto esto es tratando de aplicarle las normas ambientales, en el fondo, ¿no? Y ahí lo que ha cuestionado la Corte es la inactividad de los municipios. Entonces, eso pasa porque usted no está siendo parte de la pega, en el fondo, ¿no? Entonces, claro, ahí el problema no... ojo, no nos perdamos un poco en el mensaje de la Corte en estos casos, en el fondo, ¿no? El mensaje de la Corte en estos casos son en casos donde tenemos grupos vulnerables, personas que requieren preocupación prevalente, que dan lo mismo por qué situación no tienen acceso al mínimo vital. Esa es la discusión de estos casos. El origen, eso es lo relevante, de quién es el derecho de quién es el derecho de aprovechamiento para la condición de vitalidad. Eso, yo creo que ahí hay un punto que es clave. En una condición de vitalidad, esa discusión para la Corte es irrelevante. Claro, están todos estos otros temas. La que es verdad es que hay un problema de gestión del recurso hídrico, hay un problema de obras, hay un problema de el régimen jurídico de las aguas. Sí, hoy día nosotros podríamos decir, tenemos un serio problema, incluso tiene el problema quién tiene derecho a aprovechamiento de agua en algunas zonas, porque esos derechos de aprovechamiento que tiene no los va a poder ejercer, sencillamente porque no tiene disponibilidad hídrica. Y por eso el tema se traslada a las situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe. Y si ustedes miran estos casos están razonados en esos términos. Entonces, creo que hay que tener cuidado en no trasladar ese razonamiento judicial que está planteado bajo condiciones de emergencia a situaciones de normalidad donde se manifiestan irregularidades, en el fondo, ¿no? Son dos cosas bien
bien distinta, en el fondo, ¿no? Y casos de loteos irregulares, la jurisprudencia ha sido muy, muy severa con los municipios, además de la autoridad de vivienda, en haber tolerado que ese tipo de cosas sucedieran. A ver, tenemos varias preguntas más. Aquí tengo una pregunta de Natalia Galvez. Más que nada parece una reflexión. Dice, si bien la Corte Suprema con el reconocimiento del derecho en cuestión no está haciendo política pública, pero indirectamente sí lo hace y lo sabe desde el momento en que abre las fuentes, que además carecen de valor vinculante, para sustentar dicho reconocimiento, finalmente podría entonces pensar que la Corte se está inmiscuyendo en este tipo de materias. ¿Qué opina usted? Yo estoy lleno de dudas. Y entre más pasa el tiempo, más dudas tengo. Y hay un librito corto que escribí, que salió el año pasado, que se llama El Derecho Administrativo, Crónicas de la Jurisprudencia, que un poco comienza con esta reflexión. Y que comienza con la entrevista del ministro Muñoz, en el fondo, ¿no? Una entrevista que le dan a la periodista Andrea Sangüesa. Entonces, y eso me permite justificar como el estado del debate, ¿no? Su activismo tiene cara, ¿no? La pregunta es si es un problema de voluntad judicial o tenemos un tema en el diseño institucional. Y yo creo que hay un problema en el diseño institucional. Y es que en la medida que nosotros sigamos discutiendo problemas de legalidad a través del recurso de protección, el sistema está no condenado, pero tiene un sesgo inevitable a eso. ¿Por qué? Porque el juez de recurso de protección es un juez que no está atado estrictamente a la ley. Es un juez que fácilmente puede convocar la equidad para resolver esos asuntos. ¿Por qué? De hecho, porque puede resolver esta típica argumentación, ¿no? Es una atribución legal, pero es arbitraria. ¿Por qué? Porque puede ser abusiva, de hecho, para la Corte, por ejemplo, sí, usted puede tomar una medida que es legal, pero si el nivel de afectación del derecho es de tal entidad, la simple afectación de ese derecho fundamental transforma y torna en arbitraria la decisión. Y yo creo que tenemos un tránsito ahí, ¿no? Y eso ha llevado a que la tercera sala tenga el protagonismo que tiene hoy día. Y yo creo que la tercera lo tiene tan claro, pero tan claro, que en los casos de medicamentos de alto costo ella ha advertido, yo no estoy haciendo política pública, y esa es una respuesta que dio, que está en las sentencias iniciales y luego se ha terminado por reproducir, porque es una respuesta al Ministerio de Salud diciéndole, si usted me obliga a financiar esto, usted está tomando decisión sobre distribución de presupuestos públicos, y eso es una cuestión de política pública. ¿Esto es propio del derecho chileno? No. Esta es una discusión que está abierta en buena parte de los países del mundo en las últimas 2 décadas. En salud esto es brutal. Sobre todo en sistemas legales, que este es un tema que es bien importante para la manera de pensar el futuro, ¿no? En sistemas legales que tienen baja calidad en servicios públicos, bajo el razonamiento del sistema de derechos, son los jueces los que terminan supliendo una cuestión de política pública. No sé, o sea, los jueces tienden a ser menos deferentes cuando tengo precariedad institucional. Cuando tengo fortaleza institucional, los jueces tienen determinados protagonismos. Cuando tengo precariedad institucional en satisfacción de derechos básicos, elementales, de vitalidad, el juez logra ese nivel de protagonismo. Y el derecho de acceso a agua, yo creo que no nos quedemos solo en la argumentación, en el razonamiento jurídico. Es que ese razonamiento está condicionado por los hechos. Los hechos, los que nos muestran en esos casos, es que hay personas sin acceso a agua diaria. Esto no es para regar. Es para el aseo básico, para cocinar, o sea, para cosas de vitalidad. Entonces, no nos perdamos en que el hecho ahí, ese hecho condiciona muchísimo la decisión de la Corte. Ese hecho me va a servir, ese argumento me va a servir para ir a litigar un caso de loteo irregular. Probablemente no, porque la Corte le va a decir, oiga, pero si, ¿qué cuestión? Yo no voy a poder. Primero, hay un problema, hay un problema de vitalidad, y segundo, hay un problema de irregularidad que usted ha tolerado, ¿no? Entonces, creo que
es importante verlo en esos términos. Ley Ricarte, el debate sobre el financiamiento de medicamentos de alto costo está muy marcado por eso también. Y están, claro, construidos en estas ideas de inevitabilidad, ¿no? Yo diría, con una madurez en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que no es eludir la decisión de fondo. Se van a encontrar en muy pocos casos en que la Corte elude la decisión de fondo. En la mayoría de los casos la enfrenta directamente. El ejemplo de esta madre con sus hijos, en el caso del arriendo, creo que también es otro caso bien decidor de esa manera de razonar. Eso. Luis, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas obliga que el Estado de Chile a impedir que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten las fuentes de agua. Sin embargo, no se ha concretado en los hechos. Los fallos de la Corte Suprema, al parecer, tampoco se han materializado por el gobierno. ¿Qué debe hacerse para que finalmente se concrete o materialice el acceso al agua? Pregunta Rodrigo Díaz. Complicado. No es que sea complicado, porque lo que pasa es que Rodrigo plantea un punto que yo creo que es básico. En el fondo podemos tener buenos fallos, podemos tener reflexiones profundas en la jurisprudencia, pero si no son apremiadas en su cumplimiento, tenemos un problema estructural, ¿no? Y es una de las limitaciones que tenemos en el recurso de protección, y lo que creo que va a pasar en el fondo. Y lo demuestra medicamentos de alto costo también. Es que mientras no exista sentencia judicial para el caso concreto, la administración no se va a mover en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto relativo de la sentencia y todo este tipo de cosas. Y por eso, claro, las sentencias judiciales tienen un límite en el fondo, ¿no? No tienen esa fortaleza que tiene la decisión legislativa. Tampoco tienen esa fortaleza que puede tener la potestad reglamentaria el presidente en términos de su generalidad. Y yo creo que ahí entonces hay una limitación intrínseca a la sentencia, ¿no? Que también tiene que ver en cómo nosotros entendemos el valor simbólico de una jurisprudencia. Y es cómo se construye, ¿no? A partir de eso, la literatura llama esto la relación dialógica, ¿no? Es decir, cómo las sentencias de los tribunales superiores, de la Corte Suprema, contribuyen con sus decisiones, no solo al caso concreto, sino que contribuyen a la mejora del debate público, en el fondo, ¿no? Uno debería decir, bueno, estos casos son importantes para la comunidad local, para los ARAS, para Petorca, que ahí van a tener que luchar en cómo le llegan los camiones al aljibe, cómo funciona, si acaso eso puedo entonces aplicar los apercibimientos del auto acordado para el recurso de protección, etc. Y otro es como el vínculo dialógico, ¿no? Es decir, cómo tomamos ese razonamiento judicial y lo llevamos a la esfera pública y decimos, ojo, acá la Corte viene diciéndonos regularmente esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo digo esto y al poco rato, si la Corte viene diciendo hace tanto lo de ISAPRE, y aquí estamos, ¿no? Con una congestión judicial que solo pagan los contribuyentes, que ese es el otro tema, ¿no? Eso. Lamento no tener una respuesta como categórica, ¿no? Pero lo único que puedo decir ahí. Tengo acá un comentario, profesor, de Fernando Nasser, que lo voy a leer porque la verdad es que lo comparto. Yo creo que todos, cuando conocimos estos fallos, fue lo primero que pensamos, por lo menos la familia municipalista. Lo primero que viene como a la mente. Dice, profesor, buenas tardes. Me queda la duda si la Corte en algún momento considera o reflexiona sobre la disponibilidad presupuestaria de las municipalidades, o derechamente es algo que se debe resolver. Claro, lo que pasa es que cuando ustedes miran estos fallos no los carga el presupuesto municipal. Lo que dice es que el municipio es una cosa, ahí como que empieza a diluirse la fuerza del fallo, ¿no? Son fallos que mandan, particularmente los dos primeros, lo van a distinto porque en el fondo permite el acceso.
y le dice al municipio, usted custodie que eso se cumpla. Pero los dos primeros, lo que manda es a golpear la puerta del Ministerio del Interior, en el fondo. Oiga, ¿sabe que tengo una sentencia acá que dice dos cosas? Una, modifica el oficio, porque yo le dije que yo estaba haciendo esto en base, y segundo, deme más plata para comprar los estándares. Yo no sé cómo les fue, yo no sé cómo ha ido el cumplimiento de la sentencia, para ser franco. O sea, lo que quiero decir es que la Corte no está disponiendo directamente de los fondos, esto, de los fondos municipales, esto es bien importante. Pero sí está mandatando a que el municipio y el gobierno regional, en el caso que corresponda, pida los recursos al gobierno central. Es decir, la Corte entiende que el municipio ahí es un operador del sistema para poder garantizar que las personas puedan tener acceso al recurso al agua, pero no es el responsable de garantizar su financiamiento. Entiende la Corte que esa es obligación del gobierno central. Y ahí es donde tenemos un punto, en el fondo, ¿no? El punto es si es tan extensa la mano de la decisión para poder llegar a eso. Yo les aseguro que yo no tengo, o sea, no he hecho el seguimiento cotidiano, ustedes lo tienen probablemente más claro, pero yo creo que ese oficio interior no se ha modificado. No, no se ha modificado, profesor. Sí, igual. Lo que va a pasar es que los abogados van a tener que apercibir diciendo, oiga, sabe, aquí no se está cumpliendo y ahí vamos a ver hasta dónde llega el apercibimiento de la protección. Tenemos todavía un mundo que descubrir ahí, cómo se ejecuta. Profesor, en estos fallos la Corte en el fondo le da instrucción a los servicios públicos sobre cómo tienen que proceder frente a determinados hechos. Pero ¿qué ocurre si el servicio no lo hace? ¿Podría considerarse una especie de desacato? Sí, sí, de hecho tenemos... Esto es lo que pasa con las sentencias regulativas en recurso de protección, es decir, cuando acoge pero ordena medidas, las ordena en concreto. Sí, tenemos desacato, tenemos además las sanciones del autoacordado, del recurso de protección. Hay un caso que es bien emblemático en esto, para mirarlo, que la Corte ha estado bien encima, pero lo que pasa es que ahí los recurrentes, como está construido sobre el caso de litigio público y el litigio estratégico, que es el caso Puchuncaví y Quintero, ¿no? Los recurrentes han mantenido una presión en la ejecución de la sentencia muy importante, ¿no? Pero sí, son los mecanismos normales de apercibir el cumplimiento de la sentencia. Está en el autoacordado y además la regla de desacato, efectivamente. A ver, esta pregunta dice, en razón del derecho humano al agua que hice relación con el fallo analizado, ¿podría tener alguna similitud en algún momento con la expropiación de aguas para satisfacer las necesidades de la población? Esta ya es la última pregunta, creo, ya no, creo que me quedan otras. Yo tengo la impresión de que ahí lo que hay es otro debate en el fondo. Sí, podemos expropiar los derechos de aprovechamiento, sí. La otra cosa, ¿hay razones de interés público para eso? Sí, no cabe ninguna duda. El problema es si hay plata para expropiar, que es otra cosa. Es decir, si podemos hacer algo a la australiana, en el fondo, ¿no? Pero yo ahí creo que las personas que están mejor capacitadas que yo para hablar de este tema son los especialistas en derecho de aguas, en el fondo, ¿no? Los profesores de derecho administrativo que han trabajado más ahí. La pregunta es otra, en el fondo. Creo, ahí que me puedo tomar un poco de esa reflexión, es si yo puedo precarizar un derecho de aprovechamiento, es decir, precarizar un derecho de propiedad. Cuando digo precarizar no es retirarlo, sino que darle una validez temporal. O sea, el ejemplo sería, sí, usted tenía un derecho de aprovechamiento perpetuo, pero ¿sabe qué? Va a tener 30 años. Y si no lo ocupa, bueno, no va a pagar patente, va a caducar. Bueno, son todas esas herramientas, mecanismos de precarización, no de retiro del derecho. Y la pregunta es cuán tolerables son esos mecanismos. Y esa es una discusión que es muy antigua entre nosotros. Le quiero recordar que la modificación al Código de Aguas, que se aprueba en el 2005, que es la ley corta de agua, y de luego no hemos vuelto a hacer eso, ingresó en el 92 aproximadamente, tuvo recubrimiento al Tribunal Constitucional, en fin. Entonces, ahí hay una asignación pendiente que no es para nada trivial y que tiene toda esta reflexión, ¿no? Si sobre títulos públicos yo los puedo, sin expropiar, reducir su protección sin desconocerlo, ¿no? Un ejemplo. Cuando se dicta la ley ambiental, la reforma de la ley ambiental del 2010, las resoluciones de calificación ambiental eran indefinidas.
lo que hace el Congreso es decir, si al cabo de 5 años usted no la ejecuta, caducan. O la caducidad del permiso de edificación, que no está en la ley, el plazo, está en la ordenanza, ¿no? Esos son casos o son mecanismos donde los títulos jurídicos respecto a los cuales yo puedo reclamar una situación estable son precarizados por el sistema legal. ¿Eso afecta a la Constitución? Bueno, esa es una discusión que nosotros tenemos de la reforma al Código de Aguas que comenzó en el 92, porque antes de pasar al sistema de patentes, el Congreso discutió en un momento determinado la caducidad de los derechos de aprovechamiento y bueno, tuvo el destino que tuvo también, ¿no? Hoy día es un escenario que es distinto, pero ese tema está dando vuelta, pero eso está en un debate que es un poco más global, y es si el legislador puede precarizar títulos jurídicos que ha conferido con anterioridad sin expropiarlo, solo reduciendo su protección jurídica. En otros términos, si no ocupa el agua, caduca. No es que no pague patente, no es que pague patente, no, caduca, ¿no? Ahí hay otro debate. Bien, estamos a 10 minutos de cerrar, teníamos como límite las 18:30. A mí me toca cerrar, pero yo antes quiero hacer, aprovechándome de estos minutos, una pregunta, profesor Cordero, reflexión, no sé, que en el fondo tiene que ver con todo lo que se ha dicho, digamos. Estaba pensando, corríjame usted si la analogía a lo mejor no procede, que en el caso del agua es como de todo sentido común. Uno dice la Corte no tiene posibilidad de fallar de otra manera, porque si tenemos, por ejemplo, el pueblito de Las Varas es el ejemplo claro, digamos. Si yo tengo un derecho de propiedad, aunque fuera indubitado, aunque no estuviera este juicio civil, pero por otra parte tengo personas que no tienen acceso al agua y por ende afecta el derecho a la vida, parece impensable otro tipo de respuesta que decir privilegiemos el derecho a la vida. Cuando hablo de la analogía, le decía, estoy pensando en otros casos en que la Corte, saliéndose un poco hasta donde yo entiendo de la normativa clásica, ha hecho interpretaciones. En materia municipal hay un caso conocido que fue aplicar el estatuto laboral a los trabajadores honorarios. Que en el fondo la Corte advirtió varias veces en sentencias anteriores que este es un tema que si el legislativo no regula, puedo terminar tomándolo yo, y finalmente lo dijo. Ahí yo sí creo, evidentemente hubo un tema relacionado con los ingresos municipales. Cuando la Corte aplique el estatuto laboral, sin duda está cargando el presupuesto municipal, pero también ahí podríamos decir, bueno, pero parece de toda justicia que la precarización laboral de los funcionarios de la administración del Estado, que la Corte... Entonces, ¿cuál es mi reflexión o consulta? Las típicas que se dan en contra del activismo judicial, el tema de la certeza jurídica, la Corte, ¿qué pasa si el día de mañana la Corte hace otra como jerarquización de derechos fundamentales o tiene otro tipo de teoría y nos podemos ver enfrentados a que ya lo que dicen explícitamente los textos no nos va a dar seguridad respecto de cómo resuelva la Suprema, si esto nos acerca un poco más a otras familias jurídicas, como se dice siempre, ¿cierto? No las continentales, que es la clásica para nosotros, y si es que esto también de cara al proceso que estamos viviendo constituyente no debiera, no sé si es factible regularlo de alguna manera, el rol de los jueces, porque también yo veo que hasta ahora, o sea, si yo veo el tema del agua, yo digo, bueno, es evidente, la Corte falló bien, da lo mismo, entre comillas, da lo mismo la norma, el inciso, el artículo, porque esto es esencial. Pero eso puede ir desdibujándose en otros casos y tener una Corte activista, como lo que se ha planteado. No sé qué le parece, si esto, cómo podría decantar. Yo entiendo el punto, ¿no? Yo más que responder, porque yo de nuevo sigo estando lleno de interrogantes sobre esto, ¿no? Yo lo que podría decir es, mire, que cuáles son como los ejes de esto. Primero lo que tenemos es un sistema atomizado recursivo. Entonces, creo que esto lo conversamos en la anterior. Yo se lo dije, mire, cuando ustedes ven lo que llega a la tercera sala, ¿por qué la tercera sala se hace tan importante? Bueno, se hace importante por una cuestión muy simple. Porque el tipo de casos que llega a la tercera sala llega por distintas vías recursivas. Entonces, la Corte, por número de casos, ya dejó de ser Corte de Casación. Entonces, porque la protección es apelación. Porque hay reclamos de ilegalidad que llegan como apelación. Entonces, a las casaciones son los menos. Y hay distintos tipos de casaciones. Entonces, lo que tenemos
es que esta es mi interpretación, este es mi como criterio, como yo he ido tratando de comprender esto, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Por qué la Corte se mueve con tanta normalidad de un lugar a otro así, ¿no? Bueno, porque lo que está haciendo es unificando el derecho público, le da lo mismo cuál es el régimen recursivo. Pero donde sí se nota la diferencia, en la puerta de entrada. Cuando usted viene por casación, la Corte no llega y le abre la puerta inmediatamente. Y entonces cuando ustedes se meten en reclamos de ilegalidad municipal, se van a dar cuenta que la Corte sabe que tiene que resolver el problema del reclamo de ilegalidad primero, antes de entrar a la discusión del derecho. No. El problema de cuál es el estándar del control de legalidad es clave para eso. Y cuando uno ve movimiento ahí, bueno, cuando están sanciones, ¿no? Entonces ha ido madurando la proporcionalidad y todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Una de las razones que podría explicar esto en el sistema institucional chileno, y por eso explotó en estos últimos 20 años, aunque lo tenemos hace 40 y tanto, es el recurso de protección. Y yo creo que hay que hacerse cargo de las consecuencias del recurso de protección. O sea, el recurso de protección ha generado muchísima distorsión en ese sentido. Porque le quita ataduras al juez. Y puede decidir de este modo. Pero esas ataduras las tiene clara la Corte cuando administra la casación, por ejemplo. Más que la reclamación, cuando administra la casación. Entonces, por eso, en algunos casos que pueden ser reclamos de ilegalidad, fíjense, y se van por recurso de protección, la Corte, si el caso tiene un argumento sustantivo relevante, no se detiene en la forma, no lo manda a la ilegalidad. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una Corte a razonar en esos temas. Pero les quiero decir otra cosa, es que esta culpa no es solo de la Corte. Y no sé si es culpa de la Corte o no. Yo creo que la Corte ocupa una herramienta de la cual dispone. Es que se nos olvida que la institución más activista de todas se llama Contraloría General de la República. Si lo que pasa es que, claro, la Contraloría tiene una manera de razonar que es impecable, ¿no? Es ordenadita, su estructura de dictámenes es impecable. O sea, están educados en una estructura de razonamiento jurídico impecable. El antecedente, el presupuesto normativo, el hecho y la decisión. Y en un párrafo, y además la administración del precedente, ¿no? Y cómo utilizan el precedente. Es impecable. Ahora, el punto es que como tenemos un sistema que descansa en que la jurisprudencia de Contraloría es un precedente general y obligatorio, así lo ha interpretado ella, entonces la jurisprudencia va en términos normativos. Y perdónenme, pero meter un principio ahí adentro, con ese nivel de poder, tiene las consecuencias que tiene. ¿Qué cosa? La confianza legítima. Y las contratas. O sea, eso es mucho más grave que la decisión de la Corte. Tomó el principio de la confianza legítima, lo metió en el estatuto administrativo, en las contratas. Y lo que hizo es que le dio un valor. Eso es técnicamente regular. El caso del nombramiento de la directora del ISP, alta dirección pública, es seleccionada, no tiene causal de inhabilidad de ingreso a la administración, y la Contraloría le dice, no puede. ¿Por qué? Bueno, porque su pasado laboral está vinculado a la industria. O sea, va a estar en una definición de conflicto de interés. Fíjese lo que hace la Contraloría. Cita 2 normas nada más. El artículo 8 de la Constitución, principio de probidad, y en segundo lugar, la definición legal de conflicto de interés. Y sobre eso construye una inhabilidad de ingreso. Y los profesores de Derecho hemos enseñado durante muchísimos años, y la jurisprudencia lo viene diciendo hace mucho tiempo, que la inhabilidad y la incompatibilidad son de derecho estricto. Y la Contraloría lo que hace es establecer, a propósito del caso del ISP, no un caso concreto, resolvió una regla. Es una regla de inhabilidad de ingreso a la administración construida por dictamen. ¿Qué quiero decir con esto, Juan Esteban? En que nosotros le hemos puesto poca atención, puede ser parte de mi obsesión, ¿no? Pero creo que además, sobre todo la academia, ¿no?, ha puesto poca atención que nosotros tenemos un sistema de fuentes muy dúctil. Y eso no es culpa de la Suprema, es que al lado tenemos la Contraloría. Y entonces cuando junta la Contraloría y la Suprema, afírmese Juana Rosa, porque ¿qué es lo que hizo la Suprema? Tomó el criterio de Contraloría, confianza legítima, lo aplicó, y después, ¿qué hizo? Dio un pasito más. ¿Y qué dijo? Si usted está más de 10 años en un empleo contrata,
no solo tiene confianza legítima, sino que le quiero decir otra cosa. A usted no lo pueden remover sin sumario administrativo y sin calificación deficiente. Conclusión, ese principio de confianza legítima que nace para justificar la no renovación de la contrata, termina en una planta paralela. ¿Y cómo fue eso? Mire, modificamos alguna regla, nada. Puro movimiento jurisprudencial. Y eso a mí me parece que es notable. Cuando usted junta esos dos criterios, es que tiene la motorización. Y por eso los abogados del Estado están obligados a conocer no solo la regla, sino que están obligados a conocer los vaivenes de la jurisprudencia. Inevitable. Muchas Eso, no sé si gracias. es una noticia buena o mala. Lo único que quiero decir es que ahí está, en mi opinión. Eso. No, muchas gracias, profesor Cordero. Bueno, siendo las 18:29, estamos a un minuto, así que agradecemos la participación del profesor Cordero, muy clarificadora, las consultas, todas las personas que participaron, y solo recordarles, como dijo Jocelyn al inicio, que esta charla da inicio a un ciclo. Ya Jocelyn dio las fechas, tenemos 3 más. Así que muchas gracias, profesor, de parte de todos de la Asociación Chilena de Municipalidades por esta instancia. Así que con eso Muchas gracias por invitarme. Chao. Que esté muy bien. Gracias, terminamos por hoy. Gracias, nos vemos el 13 de mayo con el profesor Jorge Larruco. Sí. Eso. Adiós. Gracias.